Qué alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Una vez más, mis queridos hermanos, muy bienvenidos a su programa de Escuela Sabática. Es increíble cómo pasa el tiempo. Hoy estamos iniciando un nuevo trimestre, el segundo trimestre de este año 2024. Hoy sábado 6 de abril, sea usted muy bienvenido a este programa de Escuela Sabática. Una vez más le invito para que usted comparta en este momento el enlace con aquellas personas con las que usted quiere encontrarse en el reino de los cielos, para que ellos reciban la bendición de este programa en el estudio de la Biblia, en la oración y también en la alabanza a nuestro Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Y para continuar en este momento con el programa, tenemos una palabra de oración de gratitud a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este hermoso sábado que hoy nos regalas. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo y que hoy, esta mañana, podamos sentir tu dulce y tierno abrazo en nuestro derredor. Padre, en tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Este es un momento especial, hermanos, para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios con este himno maravilloso que se encuentra en el Himnario Adventista en el número 509 y que lleva por título Firmes, Fuertes. Cantemos alabanzas a nuestro Dios.
Y después de haber cantado ese himno tan especial, ¿qué les parece si en este momento contemplamos el relato del misionero de esta mañana? Es un relato maravilloso, una historia fascinante, y usted y yo estamos invitados para verla en este momento. Acompáñeme a ver de qué se trata este relato. Informe misionero, Uzbekistán, para el 6 de abril de 2024, titulado Un corazón para la misión. Cuando Artyom era pequeño, aproximadamente a los 5 años, asistió a la iglesia adventista del séptimo día con su padre y su abuela en Uzbekistán. Sin embargo, luego sus padres se divorciaron. Artyom vivió con su madre, quien le prohibió ir a la iglesia, al igual que muchas personas en Uzbekistán y otros países de la antigua Unión Soviética. Ella veía a los adventistas como miembros de una secta que se había separado de la iglesia cristiana. Artyom no volvió a poner un pie en la iglesia adventista hasta que tenía 17 años. Fue entonces cuando su padre le dijo que ya era adulto y necesitaba bautizarse. Artyom estudió la Biblia y 2 años después entregó su corazón a Jesús en el bautismo. Amaba a Dios con todo su corazón y ayudaba a la iglesia local manejando el equipo de sonido. Mientras tanto, su madre se había vuelto a casar y Artyom vivía con ella y su padrastro. Un jueves, su padrastro le prohibió ir a la iglesia para ayudar con el equipo de sonido en un ensayo de música. Su madre no estaba en casa en ese momento. «No puedes ir hoy», le dijo su padrastro. Pero Artyom quería ir, quería ayudar con el equipo de sonido. «Voy a ir», respondió él. «No vas a ir», insistió su padre. «Tengo una elección», dijo Artyom. «Todo estará bien si dejas de ir a la iglesia, o puedes ir a la iglesia y llevarte tus pertenencias contigo y abandonar esta casa para siempre». Artyom tomó sus pertenencias y se fue. Lloró mientras se dirigía a la casa de su padre y su abuela, quienes lo recibieron con los brazos abiertos. Viviendo con su padre y su abuela, Artyom se acercó más a Dios mientras oraba y leía la Biblia durante horas. Se conmovió especialmente al leer la promesa que Jesús dio en Marcos 10, 29 al 30. El pasaje dice: «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos o tierras por causa mía y del Evangelio, que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna». Artyom lo había dejado todo y parecía que Jesús le decía: «Ten valor, tendrás una casa y vida eterna». La paz que Artyom disfrutaba en su nuevo hogar se rompió cuando su padre dejó de ir a la iglesia y comenzó a beber. Un sábado su padre le dijo a Artyom que necesitaba ayuda en el trabajo. Su padre fabricaba muebles en la casa. Artyom se negó. «Hagámoslo otro día», dijo él. El padre ordenó enojadamente al adolescente que saliera de su casa. «Vete de aquí», le dijo. Artyom no tenía dónde ir. Recibió permiso para vivir en la iglesia adventista. Pasaron meses y su madre y su padrastro lo invitaron a regresar a casa. Le dijeron que podía ir a la iglesia cuando quisiera. Artyom regresó a casa, pero las tensiones persistieron. El padre murió unos meses después y él se mudó de nuevo para vivir con su abuela. Durante todo este tiempo siguió orando y leyendo la Biblia. Luego, un amigo adventista tuvo una idea. «Oremos para que Dios te dé a alguien con quien estudiar la Biblia», dijo. Los dos comenzaron a orar. Pasó un mes, pasaron 2 meses y 3. Artyom notó un flujo constante de visitantes en la iglesia e invitó a varios a estudiar la Biblia con él. Pronto formó un grupo pequeño que se reunía regularmente. A medida que estudiaban, creció en el corazón de Artyom el deseo de convertirse en misionero. Escuchó hablar de los pioneros de Misión Global, personas que comparten el Evangelio dentro de su propia cultura. Oró para convertirse en un pionero de Misión Global. Luego fue al pastor de la iglesia para preguntar cómo convertirse en un pionero de Misión Global. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el pastor habló. «Tengo buenas noticias para ti», dijo el pastor. «Nos gustaría invitarte a convertirte en un pionero de Misión Global». Artyom se sorprendió. El pastor había respondido su pregunta antes de que él la hiciera. Hoy, Artyom tiene 22 años y su mayor deseo es ayudar a muchas personas a prepararse para la próxima venida de Jesús. «Estoy viendo los primeros frutos de mi trabajo», dijo. «He consagrado mi vida a Dios y mi objetivo en la vida es llevar a las personas a Cristo. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir la primera escuela adventista del séptimo día en Uzbekistán. Gracias por planificar una generosa ofrenda para el 29 de junio.
Historias maravillosas las que podemos escuchar a través del relato misionero. Y sabe, querido hermano, este es un momento especial para que tomemos nuestra Biblia, nuestro folleto del repaso de la lección, porque hoy, una vez más, como invitado nuestro, está el pastor Robert Costa para darnos el repaso de la lección de esta mañana. Esta semana hemos estudiado la cartilla bajo el tema La guerra detrás de todas las guerras. Un tema muy importante e interesante de la Biblia que usted necesita, al igual que yo, conocer aún más de él. Adelante, Pastor Robert Costa. Gracias por acompañarnos una vez más en esta escuela sabática. Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida para un nuevo trimestre más. Si te preguntaran qué eje temático atraviesa toda la Biblia, ¿qué responderías? ¿Jesús? ¿El plan de salvación? ¿La cruz? Sí, a los tres, por supuesto. Pero estos tres importantes temas se desarrollan en el marco de una trama aún más abarcadora: el gran conflicto. Es que esta temática permea toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y la lección de hoy introduce el tema del gran conflicto cósmico o el conflicto entre Cristo y Satanás. Y comenzaremos examinando tanto el origen del mal como la solución de Dios a la caída de la humanidad en el pecado. El gran conflicto comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer en contra de Dios. Y durante estos 3 meses recorreremos la historia del mundo desde la perspectiva de Dios, tal como lo revela la profecía, desde los tiempos de Cristo a lo largo de los siglos hasta nuestros días y más allá. La naturaleza misma de Dios es amor y por lo tanto todos sus actos son amorosos, aunque este hecho no siempre sea evidente para los seres humanos finitos o incluso para los ángeles. Pero el amor de Dios se revela progresivamente a medida que se desarrolla el gran conflicto. Percibimos su altura, su profundidad en forma más clara mediante la cruz. En el Calvario, el amor de Dios se manifestó ante todo el universo, cuando Cristo derramó su vida para redimir a la humanidad, y la derrota definitiva de Satanás quedó garantizada. Sin embargo, la batalla aún continúa. Satanás trató de destruir a Jesús en la cruz, y a lo largo de los siglos lo vemos tratando de destruir al pueblo de Dios. Y aunque Satanás ha perseguido con saña a la iglesia de Cristo y ha masacrado a millones de personas, Dios siempre ha estado presente con su pueblo y nunca lo abandonará. Así que este trimestre tracemos los principales acontecimientos del gran conflicto, comenzando con la rebelión en el cielo. Exploraremos las cuestiones centrales del conflicto entre Cristo y Satanás. Veremos la valentía indómita de los valdenses a pesar de la feroz persecución y la determinación de los reformadores de seguir la verdad bíblica, incluso ante la tortura, las cadenas, la hoguera y el martirio. La Reforma encendió una antorcha de la verdad que aún brilla intensamente. La fe inquebrantable de los reformadores que tenían ellos en las Escrituras y su firme seguridad en la salvación por gracia mediante la fe, allanaron el camino para el surgimiento del movimiento adventista, impulsado por William Miller y muchos otros de todo el mundo. Dios estableció la Iglesia Adventista del Séptimo Día para edificar sobre los cimientos establecidos por los reformadores, con el fin de restaurar las verdades bíblicas que se habían perdido de vista a lo largo de los siglos. Y un elemento fundamental de su misión es la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, que están en Apocalipsis 14, 6 al 12, la advertencia final de Dios a un mundo que pronto llegará a su fin. Y esta proclamación despierta la ira de Satanás. Pero también estudiaremos los acontecimientos finales del gran conflicto, incluyendo el triunfo del amor de Dios sobre todos los principados y potestades del infierno, lo que da paso a la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Así que las lecciones están basadas en la Biblia, pero también utilizaremos el libro El conflicto de los siglos de Ellen G. White como índice temático para estudiar este tema formidable. Por ejemplo, hoy comentaremos o estudiaremos los estudios complementarios, los capítulos 29 y 30. Repito, estudiaremos la Biblia, como lo hacemos cada semana. Y también nos arrojará luz la información dada por Dios a sus profetas acerca del conflicto de los siglos. Así que ve por tu Biblia, tableta, tu teléfono
o computador o computadora, y en un momento más estudiaremos el Santo Libro. Comenzaremos con estos versículos, Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, muchos se preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En la lección de esta semana exploraremos el conflicto milenario entre el bien y el mal. Comenzando con la rebelión de Lucifer en el cielo, examinaremos el origen del mal y la paciencia de Dios para afrontar el problema del pecado. Dios es un Dios de amor increíble. Su naturaleza misma es amor. Todos sus actos son amorosos. El amor nunca puede ser forzado, coercionado ni legislado. El ángel Juan lo expresa muy bien al describir lo siguiente. Y aquí tomas una cita de las muchas que leeremos durante este trimestre. Y dice así: el amor se despierta únicamente por el amor. Esto está en el libro Deseado de todas las gentes. Negar el poder de la decisión es destruir la capacidad de amar. Y destruir la capacidad de amar es erradicar la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Dios se gana nuestra lealtad mediante su amor. Él está resolviendo el gran conflicto entre el bien y el mal, de tal manera que el pecado nunca volverá a surgir en el universo. Y el propósito de Dios es demostrar ante todo el universo que siempre ha actuado teniendo en cuenta el bienestar de sus criaturas. Si miramos el mundo a través de la lente del amor de Dios, a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, tendremos la seguridad de que el bien triunfará sobre el mal y que será para siempre. Leamos nuevamente el pasaje que acabamos de leer hace unos minutos. Después de esto, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, estos versículos describen un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás y sus ángeles lucharon contra Cristo y finalmente fueron expulsados del cielo. Ahora, parece muy extraño que estallara una guerra en un lugar tan perfecto como en el cielo. ¿Por qué ocurrió? ¿Acaso un Dios amoroso creó un ángel demoníaco que inició esta guerra? ¿Hubo algún defecto fatal en este ángel que lo llevó a rebelarse? La Biblia explica claramente el origen del mal. O sea que descorre el telón en este conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué pasó por la mente de este ser angélico llamado Lucifer que lo llevó a rebelarse? Tenemos lo que Dios nos dice. Más allá es especular, pero Dios nos revela claramente qué pasó en Ezequiel e Isaías. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Amados, Dios no creó un diablo. Creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Y este ser angelical fue creado perfecto. Y su perfección incluía la libertad de elegir, un principio fundamental del gobierno de Dios que funciona por amor, no por coerción. El pecado se originó con Lucifer
en el mismo cielo. ¿Sabes que no hay explicación lógica para que este ángel perfecto permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se rebelaran contra su creador? Lucifer, un ser creado, deseaba la adoración que únicamente pertenecía al creador, y ese es el conflicto hoy también. Intentó usurpar el trono de Dios poniendo en duda su autoridad, y su rebelión condujo a una guerra abierta en el cielo. Y aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, no podía permitir que echara a perder el cielo con su rebelión. Leo este comentario inspirado y dice: los concilios celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a atraer la ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia dada con amor y misericordia infinitos solo despertó un espíritu de resistencia. Pregunto, ¿qué lecciones podemos extraer acerca del carácter de Dios al hacer frente al mal? Repito, no hay explicación lógica para que Lucifer, este ángel perfecto, permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se convirtieran en rebelión contra su Creador. Es que el orgullo de Satanás maduró una abierta rebelión. Ahora acusó a Dios de ser injusto y tendencioso. Contagió a los ángeles con sus dudas y con sus acusaciones. Y Apocalipsis 12, 3 y 4 nos da otras pinceladas de este gran conflicto. Un gran dragón escarlata, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué revela este pasaje sobre la capacidad de Satanás para engañar? ¿Cuántos ángeles cayeron por sus mentiras acerca de Dios? Cuando estalló la guerra en el cielo, los ángeles tuvieron que decidir, ¿seguirían a Jesús o a Lucifer? ¿Cuál fue la naturaleza de esta guerra en el cielo? ¿Fue una guerra física, una guerra de ideas o ambas? Bueno, no conocemos los detalles, un día los conoceremos, pero el conflicto fue lo suficientemente físico como para que Satanás y sus ángeles fueran finalmente arrojados y no se halló más lugar para ellos en el cielo. Esta guerra incluye obviamente algún tipo de elemento físico. Una cosa es cierta acerca de la guerra en el cielo: cada ángel tenía que decidirse a favor o en contra de Cristo. ¿A quién seguirían? ¿A quién escucharían? Los ángeles leales eligieron ser obedientes a los amorosos mandatos de Cristo, mientras que un tercio de los ángeles escuchó la voz de Lucifer, desobedeció a Dios y se perdió el cielo. Bueno, también nosotros en este momento crítico de la historia de la tierra somos llamados a decidirnos a favor o en contra de Cristo. Porque nosotros también debemos declarar de qué lado estamos, del de Cristo o del de Satanás. No hay terreno intermedio. Y cuando Dios creó la humanidad, incluyó en lo más profundo de nuestro cerebro la capacidad de pensar, razonar y elegir y amar. Y alguien ha dicho que la capacidad de amar es la única capacidad ilimitada del ser humano de este lado de la eternidad. Ahora, la esencia de nuestra humanidad es la capacidad de tomar decisiones morales. No somos meros robots. Fuimos creados a imagen de Dios, a diferencia de la creación animal. En nuestra capacidad de tomar decisiones morales y vivir según los principios espirituales eternos, eso hace la diferencia. Fuimos creados a imagen de Dios. Desde la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios ha llamado a su pueblo a responder a su amor y a ser obediente a sus mandamientos mediante la decisión de servirlo. Por eso pregunto, ¿qué lecciones podemos aprender de la batalla en el cielo en relación con nuestra propia batalla personal contra el mal? Y por otro lado, si Satanás fue capaz de engañar a estos seres celestiales justos y santos, poderosos, inteligentes, ¿qué nos dice esto sobre sus malvados intentos de engañarnos a nosotros? Bueno, regresemos y vayamos ahora al conflicto en la tierra. Cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. No había mancha de pecado ni de maldad en alguna parte.
pero les dio a Adán y Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. Él no quería robots en esta tierra, así como tampoco quería robots en el cielo. De hecho, se esforzó por dejar en claro esta libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se empeñó en hablarles de él, porque quería asegurarse de que supieran que podían elegir. Pero Satanás se acercó al árbol, y cuando Eva se distrajo allí, pues le dijo: no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. En otras palabras, si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia, tendrán emoción, tendrán una sensación que nunca antes habían sentido. Eva, Dios te está ocultando algo. Toma del fruto prohibido y cómetelo. Mira, si yo, una serpiente que comí de este árbol, puedo hablar, ¿te imaginas lo que Dios puede hacer contigo? Cuando Eva y luego Adán tomaron esa decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. Bueno, vamos a ver unos pasajes que nos hablan y tienen mucho en común y nos describen las consecuencias finales del pecado que asolan a toda la humanidad y la azotan. Vamos a Génesis y luego al libro de Romanos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En esencia, amados, el pecado es rebelión contra Dios, conduce a la separación de Dios. Puesto que Dios es la fuente de vida, la separación de Dios conduce a la muerte. Y aquí hay un paréntesis. Mira dónde empezaron todos los problemas. Todos los problemas en este planeta comenzaron cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero el proceso es reversible. Todo tendrá un nuevo comienzo cuando empezamos a escuchar la voz de Dios en su palabra. Bueno, en última instancia, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Esto no significa que cada vez que sufrimos o enfermamos hayamos pecado, pero sí significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un planeta asolado por el pecado. Bueno, Adán y Eva han pecado y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín. Y a partir de ahora el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. ¿Tendrán que sufrir finalmente y morir sin esperanza? ¿Es la muerte el final de todo? Fue en ese momento que Dios le hizo la promesa que se registra en Génesis 3:15. Mirando directamente a Satanás, la serpiente le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. ¿Sabes que es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza? De alguna manera, mediante el descendiente de ella, la mujer, llegaría a la redención de ellos. El descendiente de ella, la simiente de la mujer, por supuesto, es Jesucristo. Y en la cruz, Satanás le hirió el talón. Pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y en sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice: te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Sí, tú has pecado. Te has vendido en manos del enemigo. Sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna.
pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires a la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Pero también revela un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros. Un Cristo que triunfó sobre los principados y las potencias del infierno, tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz. Todo por cada uno de nosotros personalmente. Pensemos en esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, bajó del cielo y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás. Y lo hizo porque nos amaba. A cada uno de nosotros. Qué poderosa razón para tener esperanza. Amados, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz le permite también interceder por nosotros en el cielo. Nuestro Señor resucitado es nuestro gran sumo sacerdote, que nos brinda todo lo que necesitamos para salvarnos y vivir en el reino de Dios para siempre. Mira esta promesa, que de paso es uno de mis versículos favoritos de la Escritura. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pregunto, ¿en qué medida estos versículos nos dan seguridad de un mundo de tentaciones, sufrimiento, en este mundo que tenemos sufrimiento, tentaciones, enfermedad y muerte? El texto dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y añade, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo revestidos de su justicia, salvados por su muerte y redimidos por su sangre. Todo lo que nos debería haber tocado a nosotros le tocó a él. En Cristo no hay condenación por los pecados de nuestro pasado. En Cristo nuestra culpa desaparece y mediante su poderosa intercesión se rompe el yugo del pecado en nuestra vida. Las cadenas que nos atan se desatan y quedamos libres. Dice este hermoso libro, El conflicto de los siglos, página 477, consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenlo todos los ángeles de Dios. No había una mancha en Jesús. Acabada su humillación, completado su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Y amados, lo que más Jesús desea es que estemos con Él en el reino de los cielos. Es el deseo de su corazón. La razón de su muerte e intercesión es salvarnos. ¿Tienes alguna necesidad especial en tu vida? Cuéntasela a Jesús. Donde hay dolor, Él trae consuelo. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Y donde hay debilidad, Él trae fortaleza. Bueno, quiero finalizar con estas citas de mi autora favorita en el libro El conflicto de los siglos. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás.
Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ese saber, al diablo. Oremos. Dios del cielo, gracias por tu amor. Ayúdanos a comprender que estamos en un gran conflicto y no hay terreno neutral. Gracias porque la salvación, la victoria, el perdón, la vida eterna está asegurada nuevamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy miramos con fe a lo ocurrido hace más de 2000 años y queremos decirte, oh Dios, que te amamos. Amamos lo que Jesús hizo por nosotros y entregamos nuestra vida a Él. Queremos ser victoriosos en este conflicto y estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos a hacer un viaje, el viaje de la vida. Y las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá. Gracias, Pastor Robert Costa, por ese relato tan maravilloso, ese resumen tan especial que usted nos ha brindado. Pero gracias una vez más a usted por estarnos acompañando una vez más en este su programa de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga grandemente. No se mueva de su asiento porque a continuación viene el banquete del culto divino. Para despedirnos, lo hacemos con esta palabra de oración. Buen Dios, muchas gracias por sus misericordias, por sus bendiciones en nuestras vidas. Ahora, Padre, que hemos estudiado tu palabra y que vamos al momento especial del culto divino, clamamos tu bendición en la vida de cada uno de mis hermanos. Que pongas tu mano de sanidad sobre los enfermos. Que pongas tu paz en aquellos corazones que estén tristes y afligidos. Y que nos llenes de tu santo amor y de la bendita esperanza que pronto estaremos en tus brazos de amor. Lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a cada uno de ustedes.